Saludos, buenas noches y bienvenidos a Kilómetro Cero. Por delante 1 hora y media que vamos a compartir juntos. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Primero vamos a hablar de la organización de nuestras vacaciones, que muchos ya estamos con ganas haciendo, y lo hacemos especialmente a través de páginas web. Todo eso tiene muchas ventajas, también muchas ofertas, pero también es una ventana a esos fraudes que se dan especialmente en este inicio de temporada. De ello vamos a hablar hoy con los profesionales de Tecnomanzana para poner esa barrera necesaria para que todo vaya bien en esos días de descanso. Vamos a hablar también de música, lo hacemos con la Escuela Municipal de Música de Antequera. Está terminando el curso y hoy nos vamos hasta una de las clases, yo creo, más desconocidas. Entramos por primera vez en una clase de violonchelo para conocer qué es lo que atrapa de este instrumento. Y hablamos también de formación. En este mes de junio muchos jóvenes deciden qué hacer con su futuro. El José María Fernández da grandes oportunidades de formación, también de empleo, y vamos a hablar de ellas en esta noche. Así que con eso y mucho más comenzamos Kilómetro Cero. Si te importa tu salud bucodental, ponte en manos de profesionales de garantía. En Corporación Dental Antequera llevamos más de 20 años cuidando de tu salud dental con tecnología de vanguardia y los últimos avances. Esto nos ha permitido abordar casos complejos en donde otras clínicas no encuentran fácil solución. Confía en Corporación Dental. Cuidamos de ti en cada paso. Bueno, este espacio de ahora va dirigido especialmente a esos jóvenes, también a esos padres, a esos familiares que le están acompañando en ese proceso de decidir qué hacer con su futuro. Ya saben que hemos hablado en este espacio en varias ocasiones de esa formación dual, ¿no? Esa nueva forma de aprender, hacerlo también desde la parte práctica y conocer desde el primer momento cómo puede ser nuestro futuro laboral. Les decía que desde el Instituto José María Fernández cada vez abren más puertas, y esta noche vamos a hablar de la formación profesional, especialmente de la parte formación profesional básica, porque ya saben que hay medio, que hay grado superior, que en este caso todo va avanzando, pero nosotros nos vamos a fijar en esa formación profesional básica y en dos especialidades concretas. Para ello ya está aquí José Manuel Corpa, él es profesor del ciclo de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Muy buena. Hola, buenas, ¿qué tal? Y también tenemos a María del Mar Ariza, que ya es profesora del ciclo Administración y Gestión. Muy buena. Bueno, después de que me haya quedado claro a mí, vamos a intentar explicar un poquito, porque es cierto que hay dos ramas importantes dentro del José María Fernández, que sería la de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Ahí hay grado medio y grado superior, pero hoy nosotros vamos a hablar del básico. Y también ocurre lo mismo en ese ciclo de formación profesional de la rama administrativa, que en este caso vamos a hablar de la básica, de los servicios administrativos básicos. Y yo quiero que ellos empiecen explicando un poquito en qué consiste este ciclo formativo. Empezamos con María del Mar, Administración y Gestión. Venga, María del Mar, cuéntanos qué se hace en ese ciclo de formación básica. Vale, pues el ciclo de formación básica tiene dos cursos, primero y segundo. En primero, decir que en la básica, cuando obtienes los títulos, hacer los dos cursos, obtienes doble título. Tienes el título de la ESO, te vale para obtener el título de la ESO, y además te dan el título de técnico básico. En nuestro caso, de técnico básico de tareas administrativas. O sea que va a tener un título fundamental para cualquier salida profesional, y además va a tener ya esa base de gestión administrativa que también te abre las puertas luego para seguir estudiando. Puedes seguir estudiando bien el ciclo medio, pasaría al ciclo medio de gestión administración, o luego ya pasaría al ciclo superior de administración y finanzas. Vale, cuando hablamos de gestión administrativa básica, ¿a qué nos estamos refiriendo, María del Mar? En básica, pues nos referimos especialmente a funciones como de conserje, de ordenanza, de servicios auxiliares administrativos, porque tiene una función básica. Entonces pueden opositar a esa Totalmente, sí, pueden hacer una oposición pública o en cualquier oficina como apoyo a la gestión. Bueno, vamos al otro ciclo, al de José Manuel, en este caso formación profesional básica, y tiene que ver con esas actividades domésticas y limpieza de edificios. Cuéntanos un poquito en qué consiste ese título. Pues bueno, igual que ha dicho la compañera, está dividido en dos cursos, y el primer curso se hacen más módulos relacionados con actividades domésticas,
Y actividades domésticas nos refiero sobre todo a cocina, también planchado y arreglo de ropa, todo lo que tiene que ver con actividades domésticas muy relacionadas con ayuda a domicilio, que está también relacionado con el grado medio, que después contaremos. Y el segundo curso está más centrado en lo que es la limpieza. Y se da pues, limpieza con máquinas, también prevención en el doméstico, también se da limpieza general de domicilio, de edificios, de calles, para poder después pues, desarrollar actividades profesionales relacionadas con la limpieza profesional o con el cuidado de personas o con actividades domésticas que se pueden ser empleados del hogar, etcétera. Bueno, para los que no estén viendo, ¿qué perfil de alumnado podría ser ideal para comenzar este tipo de formación en el próximo año? Bueno, pues muchos vienen, digamos, que no les gusta la ESO. Claro. Son repetidores de la ESO o que no les gusta y además, como dice, bueno, aquí yo tengo la ESO, pero además tengo otros conocimientos como el servicio administrativo. Claro. Entonces, mucho personas, alumnos, vienen de eso. De esa situación, de esa que no tienen situación. muy claro, que a lo De mejor que estudiar no se les da ESO bien. no le funciona muy bien y prefieren esa opción. Bueno, y en tu caso más o menos el mismo perfil. Sí, el perfil de la básica suele ser el mismo. A la hora de elegir uno u otro ya es diferente. Pero es verdad que ellos tienen que están cursando tercero de la ESO, tener más de 15 años y también llevar un informe de orientación. O sea, normalmente para entrar en la básica tiene que llevar un informe del orientador, de la orientadora o del equipo educativo que haya aconsejado que lo mejor para este tipo de alumnado es realizar la FP básica, ¿no? Hay algo que he dicho al principio que es fundamental. Hablamos de alumnos, de chicos que a lo mejor, bueno, pues estudiar no es lo que más les gusta, que no han sabido cómo afrontar la ESO y que los profesores pues le dicen esta puede ser una rama, pero además hablamos de una formación que es muy práctica desde el primer momento y quizá eso es también lo que les llama más la atención, Sí. ¿no? De hecho, hay alumnos que se han matriculado simplemente porque querían ir a hacer las prácticas en empresa. A trabajar. Y de hecho, hay alguno en concreto que ha hecho la práctica de empresa y después Fíjate. se ha quitado de en medio. Le interesa Ellos cómo lo que ir a quieren hacer la práctica en es empresa. trabajar. Sí. Con el nuevo modelo de ley de FP, tenemos la FP dual en alternancia y lo que se hace es que tanto en primero como en segundo se dan prácticas. Son 405 horas de prácticas que las repartimos entre primero y segundo según el equipo educativo. Nosotros, por ejemplo, en primero optamos por hacer menos horas al final o sea, durante el tercer trimestre más o menos, en alternancia, yendo 2 días a la empresa y 3 días al centro. Y en segundo, si empiezan ya en octubre, han empezado los nuestros, yendo también 2 días al centro para que vayan cogiendo ritmo también en primero. Qué bien. Y después ya pues... Cuando hablamos de práctica, algo muy importante, porque en mi tiempo las prácticas se hacían dentro del aula, hoy hablamos de empresas reales donde los alumnos ven cómo puede ser ese futuro profesional o se enfrentan también a todos los problemas que le puede dar el día a día en ese trabajo, ¿no? A la Eso es vida importante. real, sí, porque muchas veces tú estudias y Eso. luego cuando llegaba al trabajo... Ocurría, ¿no? Ocurría, Sí, de hecho. sí, no tenía mucho que ver con lo que tú habías estudiado. Supongo que eso es lo que más Es que valora, hay un ¿no? punto, sí, pero hay un punto clave, porque ya no es prácticas como antes se concebían las prácticas, sino que ahora es formación en empresas u organismos equiparados. Lo que significa es que la empresa se forma. Es decir, la diferencia que hay con la fundamental que antes iba a hacer las prácticas el segundo año, el tercer trimestre, cuando ya estabas formado y solo te dedicabas a hacer las prácticas, y ahora durante todo el curso hay criterios de evaluación que consigues en la empresa. Es decir, que la empresa partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, al igual que el centro educativo. Ha dicho algo María del Mar, los alumnos llegan con muchas ganas de trabajar, yo no sé si es lo que más valoran las empresas, al final esa aptitud, no solo, y también la actitud, sino también lo que te hayas formado a nivel de papel y conocimiento, supongo que eso es importante, ¿no? Sí, es importante, pero el problema es que la empresa prefiere que el alumno le llegue con su conocimiento. Formado, no quiere mucho lío, ¿no? Sí, que no tiene... O sea, que esto requiere un ha habido compromiso algunos, también. Sí, que Claro. dicen, yo no tengo tiempo de ponerme a enseñar a los alumnos. Pero sí es verdad que respecto al grado medio, por ejemplo, en nuestro caso, los de la básica llegan con muchas ganas de empezar y de empezar de ir a la empresa, ¿no? De ir a formarse en
ese trabajo. Esto es algo importante y es que hablamos de una gestión administrativa que quizás, bueno, pues antes no requería de esa formación, uno incluso entraban y lo aprendían en el mismo trabajo. Hablamos de actividades domésticas y limpieza que muchos, bueno, pues iban aprendiendo. Esto ya, lo decimos en cualquier perfil profesional, tiende a profesionalizarse, nunca mejor dicho, es decir, las empresas requieren de que al menos alguien que va a hacer actividades domésticas y limpieza de edificios tenga esta formación básica. Tenga esta formación básica o la cualificación profesional, que también dentro de la nueva ley de FP, otro de los puntos son los diferentes grados que hay A, B, C y D. Y antes del D, que es donde está el grado básico, el grado medio, el grado superior, pues estaría el D, que sería las cualificaciones profesionales, que las pueden obtener a través del procedimiento acredita aquellos que tengan experiencia laboral, aunque no tengan un título, ¿no? Que también, entonces, ahora mismo para entrar a trabajar ya no vale decir tengo la ESO o tengo, sino por lo menos tener una cualificación profesional que acredite. Y en este caso, los que tengan el grado básico ya tienen unidades de competencia que pueden acreditar cualificaciones profesionales para ya trabajar en un sector concreto. Nos dirigimos especialmente a esos jóvenes, ¿no?, que no saben por dónde puede ir su futuro laboral, que como digo, pues quizá la ESO no la ha ido como esperaban, pero esto puede ser una puerta a otras muchas que se abren, como dice José Manuel, de seguir formándose, ¿no? Sí, sí. Yo de hecho he tenido alumnos que han pasado del básico al medio, del medio al superior y ahora quieren ir a hacer economía ya a la universidad. Qué bien, ¿no? Qué orgullo que al final alguien que no tenía muy claro qué hacer, ¿no?, con su futuro, pues esto haya sido la puerta A, ¿no? Sí, porque además resulta que les pilla en una edad un poco complicada. Entonces cuando están que no saben qué hacer, dónde hacer, entonces digamos que ahí vamos empezando a encarrilarlo. Sí, yo le llamo como una recuperación de personas, porque hay gente que a lo mejor dentro del sistema educativo no enfocado al mundo laboral no tenía posibilidades o no le atraía o no, y es como una especie de decirle si puedes hacer cosas, si puedes seguir aquí y de hecho pues hay alumnos que de la básica han llegado a la universidad. Qué bien. O sea que, bueno, así que se trata de encontrar el camino, lo decía José Manuel, desde que salen de ese proceso quizá educativo en el que la ESO no ha sido quien le ha dado respuestas, ¿no?, a sus aspiraciones, van totalmente acompañados, porque aunque hablemos de una formación profesional, vosotros acompañáis en ese proceso, incluso en el proceso de estar en la empresa, hay una comunicación continua. Sí, ellos siempre tienen un tutor laboral, que es el que está en la empresa, y un tutor docente del centro educativo y siempre están para intentar conseguir esos criterios de evaluación en todos los procesos de formación en la empresa. Ese acompañamiento, ¿no?, al final también por esa parte profesional que le ayuda a hacerlo con menos miedo, con más ganas, y el saber que van a estar siempre tutorizados, ¿no? Que a veces no, antes nos dejaban ahí en las prácticas, hazlas tú que ya te la apañas, y ahora vosotros vais siempre de la mano, es como una parte de la formación más. Porque es que hay realizaciones o criterios de evaluación que tienen que ser alcanzados tanto por la empresa como por nosotros, entonces tenemos que ir coordinados. Bueno, en el tiempo que lleva este ciclo, ¿hay realmente una salida laboral importante para todos aquellos que lo elijan? Bueno, en su caso lleva más tiempo. Nosotros acaba de salir la primera promoción. Wow. Es decir, el año pasado fue solo primero y este año hemos tenido primero y segundo. Claro. Y acaban de salir los de segundo y sí, la verdad que por lo menos uno de los alumnos sí va a tener continuidad en donde ha hecho las prácticas para seguir trabajando. Qué bien. Y ese es el punto, como dice, donde han hecho las prácticas, pues le ha gustado el alumno y entonces dice, pues, se pueden quedar. Pero en general, estos grados básicos suelen tener luego una buena aceptación laboral. Bueno, si te mueven, ¿no? Si se mueve. Es que hasta gente que acaba la carrera de grado tiene que moverse. Claro, hay que moverse, pero que sí ayuda a la inserción laboral ayuda. Posterior. Y después también la continuidad con el grado medio. En nuestro caso, después pueden hacer atención a personas en situación de dependencia y después pueden hacer aquí dos tipos de grado superior, que sería el de integración social o el de educación infantil, que también suele estar muy demandado. Bueno, pues ya ven en puertas para labrarse un futuro, en este caso en el José María Fernández de Antequera. Para aquellos que todavía no lo tengan muy claro, lo importante también es, bueno, siempre informarse, saber exactamente en qué consisten, ver un poco cómo va a ser esa programación educativa. Nosotros hemos querido darle a grandes pinceladas lo que puede suponer para estos alumnos. Ya ven que la formación profesional es algo muy importante, se está adaptando a las necesidades. Yo creo que de actividades domésticas y limpieza de edificios, tanto los que van después
son una demanda actual que hay de un sector que no estaba profesionalizado. Sí, sobre todo, o sea, el grado básico es verdad que tiene, porque se dan muchas cosas también de mantenimiento, o sea, es con limpieza de mantenimiento. De hecho, el que ha sido contratado va a ser contratado de mantenimiento, aunque claro. Él estaba, al principio estaba en cocina, lavandería, y después el segundo año ha estado más de limpieza y mantenimiento, de actividades domésticas dentro del hogar, pero al final pues se le ha dado muy bien el mantenimiento y va a acabar con esto. Y después atención a personas en situación de dependencia, pues hoy día la ayuda a domicilio y la residencia, lo que es el cuidado de nuestras personas mayores, pues algo está. Educación infantil también, integración social también. Nuestro bueno, todo es cuidado, si te das cuenta, todo es cuidado de personas, ramas, ¿no? En distintas ramas, pero siempre. Y bueno, pues eso está a la orden del día. Además, un sector que antes, bueno, pues lo hacía un perfil de personas que había cuidado, pero que no tenían una formación y que hoy en día la necesitan, claro. Hablando de antes de la acredita y la cualificación profesional, ahora cualquier persona que quiera trabajar en ayuda a domicilio, que quiera trabajar en una residencia o que quiera trabajar en una ONG, etcétera, o al cuidado, tiene que tener o el ciclo formativo o la cualificación profesional para poder, que le acredite esos años en los que ha estado trabajando. Bueno, pues yo quiero que mandéis un mensaje a todos esos jóvenes que están diciendo, oye, ¿y si por aquí encuentro mi futuro? ¿Qué le diríamos especialmente a todo eso que, como tú decías, estamos en una edad complicada y especialmente dudoso? Sí. Pues nada, que se animen, que ya que la ESO es obligatoria, sabes que en la básica, además de obtener el título de la ESO, van a tener el título de técnico básico que les van a enseñar determinadas funciones que les pueden ayudar a abrirse camino más adelante. Así es, bueno, y si les gusta cuidar, si les gusta el contacto con la gente, que también uno piense en las cualidades que tiene como persona, que eso les van a ayudar también a desarrollar esa profesión, ¿verdad? Sí, yo lo animo muchísimo para que se apunten al ciclo, que es muy práctico. Intentamos que sea lo más práctico posible y lo más atrayente posible. Aparte de ellos también tienen módulos de ámbitos que son más específicos para sacar el título de la ESO, pero en los módulos profesionales lo intentamos hacer muy práctico e intentamos siempre ayudar. Nosotros este año, por ejemplo, nos gusta mucho salir del centro, hacer aprendizaje por servicio. Hemos hecho este año un lavado de coches, también en limpieza con máquinas y en limpieza en general con nuestros compañeros. También hemos hecho un huerto donde ellos han puesto toda la mecánica de hacerlo desde el principio, desde limpiarlo hasta el final. En fin, que intentamos que sea muy práctico, intentamos salir del aula para que ellos tengan ya ese contacto con... Así es, y le incentive a seguir aprendiendo y a que sea de varias ramas para que luego desarrollen su futuro. Bueno, yo especialmente que vayan hasta el José María Fernández, que se informen, que allí van a estar atendiéndolo y también contándoles qué es lo que pueden hacer con su futuro, que les recuerdo que esta es la formación profesional básica, que luego pueden seguir en ese grado medio y grado superior para seguir formándose, y que esta puede ser la puerta a lo que quieran ser de aquí a muy poquito tiempo. José Manuel María del Mar, mil gracias por el esfuerzo. Un recordatorio, el plazo de matrícula empieza el día 15. Ah, muy importante. O sea, que la gente lo sepa, efectivamente, que ya sabéis que esto de los plazos hay que cumplirlo, hay que rellenar el papeleo. Se pasa el tiempo y ya no puede. Efectivamente, entonces tienen este proceso para reflexionarlo, para verlo, y el 15 comienza el periodo de matrícula, que allí en el centro pues también le dicen todo lo que hay que entregar. Bueno, pues muchísimas gracias, que vaya muy bien este curso que ya está terminando, que cierre perfecto, y que nada, que disfrutéis del verano igualmente. Y que luego arranque todo muy bien y sean muchos chicos los que encuentren un futuro laboral. Mil gracias. Gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a ir hasta la Escuela Municipal de Música de Antequera, hasta la ESMA. Conocemos uno de los grandes desconocidos de esta escuela, el violonchelo. ¿Reconocen este sonido? Es el violonchelo, uno de los instrumentos más desconocidos para el gran público, pero también uno de los que más atrapan a quienes se animan a descubrirlo. Su sonido profundo y expresivo conquista desde las primeras clases. Bueno, yo es que siempre quería tocar el violonchelo desde pequeño, y me acuerdo que incluso con 14, 15 años me dio muy fuerte. E incluso hice las pruebas del conservatorio y todo, saqué un 9,9, pero no me cogieron porque como que la gente más joven que yo tenía preferencia. Y como que se quedó un poco ya en el aire, y ya 15 años después, ya con 32 años, pues como que
un poco anecdótico, soñé con un cello y dije, ostras, pues mira, a lo mejor me puedo apuntar, a lo mejor hay hueco en la ESMA o salen clases y tal, y pues iba a preguntar y ya está, pues fui a preguntar y al final eché la matrícula y aquí estoy. Bueno, yo es que soy italiana y vengo de Italia. En Italia yo tocaba el violonchelo y empecé a tocarlo creo que fue porque vi una peli y me llamó la atención y me apunté porque también tenía ganas de tocar un instrumento. Y cuando vine aquí en España, pues estuve buscando una escuela de música y encontré la ESMA y empecé hace unos meses también. En la Escuela Municipal de Música de Antequera tampoco falta este gigante de la orquesta, un instrumento que, según destacan profesores y alumnos, resulta más accesible de lo que muchos imaginan. Es que es un instrumento que está un poco como... no se ve como un instrumento popular, pero luego yo creo que es un instrumento bastante asequible y es como todo, echarle un ratito y tocar música sencilla que sea agradable, pues es un objetivo muy alcanzable y se disfruta mucho, es un instrumento que se disfruta mucho tanto para tocarlo uno solo en casa como para tocarlo con más gente. Yo sabía que era un instrumento que tenía un sonido muy bonito, muy dulce, muy emotivo, pero ya teniendo uno en mis manos y probándolo por mí mismo, yo creo que incluso más de lo que creía, me gusta cada vez más, sí. Sí, y comparto con él lo que ha dicho él y pienso también, no sé, que cuando tú solo lo piensas y después empiezas a aprender a tocarlo, pues es otra cosa, la verdad. Cuando empiezan los sonidos a hacer un sonido bonito, ya empieza a gustar más. Yo creo que se habla mucho del violonchelo, es el instrumento que más se parece a la voz humana y un poco eso es lo que nos parece como un poco lo que nos llama más la atención y además eso que cubre todo el rango de la voz humana, desde las voces más graves hasta las voces más agudas. Entonces eso hace como que lo notemos como un instrumento muy cerca a nosotros, ¿no? Su aprendizaje engancha desde el primer momento y además permite compartir la experiencia musical con compañeros de clase y dentro de combo o conjunto. Siempre intentamos que el grupo funcione, que este año sí hemos tenido mucha suerte con ellos porque el grupo va muy bien, además está muy parejo de niveles, se puede tocar mucho, podemos tocar temas todos juntos y también distintas voces, unos hacen melodía, otros acompañamientos, que eso no es fácil de conseguir y también da mucho juego, ¿no? Podemos hacer más cosas, es más divertido y además ya estamos incluso juntándonos con los violines para tocar cosas juntos, entonces la verdad es que muy bien, yo muy contento con los resultados y tener con chelistas este año. Pues la verdad es que muy corta, porque lo pasamos tan bien aquí que pues al principio empezamos afinando, empezamos practicando un poquito las cuerdas al aire y tal, para ir soltándonos, vaya. Y pues tocamos todos juntos algunas piezas muy chulas, vamos poquito a poco, intentamos ponernos todos al mismo nivel y la verdad es que es muy corta, se salen muy cortas las clases. Deseando que monten algún conjuntillo entre todos con los violines y tal, porque es que es verdad que cuando se escucha todo junto es como mágico, es increíble, sí. Sí, tiene otro sonido cuando se suena todo en compañía. Que cuando tocamos las canciones y salen bien y tal, es como que es muy satisfactorio, ¿no? Es como, mira lo que hemos hecho, pues es increíble, tal, y pues tocar en grupo es genial, la verdad, sí, es sobre todo lo que más me gusta. Yo cuando volví a empezar aquí, como lo había tocado unos añitos en Italia, pues me sorprendió acordarme algo y que todavía me acordaba algo, eso, y bien. Había periodos en los que se pone un poco caprichoso el instrumento, se desafina continuamente, las clavijas se aflojan y tienes que estar cuidándolo como un niño pequeño, básicamente. Y necesita trato especial cuanto al calor y tal, y es verdad que es complicado, pero yo creo que merece mucho la pena, porque después cuando te ves tocando y te escuchas, es como he dicho antes, como muy satisfactorio, muy gratificante, sí. Sí, comparto lo que ha dicho Pablo. Lo retomé, yo llevaba como 6 años buscando un curso de violonchelo y también una estabilidad también para poder hacerlo. Y como que lo he encontrado y pues me lo tengo, ¿sabes?
Y es que en la ESMA no hay límite de edad para empezar. Niños, jóvenes y adultos encuentran en la música una nueva afición y una forma diferente de disfrutar de su tiempo libre, porque cualquier momento es bueno para iniciarse en el aprendizaje de un instrumento. Muy complicado compaginar trabajo. Sí. Y siempre, pero bueno, siempre intentamos buscar 10 minutos, aunque sea 10 minutos al día o cada pocos días, para poder ensayar un poco y estudiar, pero es verdad que es muy complicado compaginar trabajo y obligaciones. Sí, lo comparto. Cuando yo estaba en Italia, tenía otro tipo de trabajo y tenía más tiempo libre. Ahora soy más mayor, tengo un trabajo más serio y es más difícil. Algunas veces es complicado también compaginar. Pues no es un instrumento tampoco muy complicado. Sí es verdad lo que decía Pablo, que cuando compra un instrumento nuevo sí hay que ajustarlo y son como muchas cosas, el arco, la resina, pero eso, normalmente una vez que lo tienes todo solucionado no es complicado. La postura es sentado, es una postura muy natural. Aquí tenemos las notas, que también vienen como muy... Es como un poco tocarse la cara, ¿no? Y ahí solamente, bueno, este justo lo estaba afinando, está un poco desafinado, pero es un poco como una mezcla de tocar un instrumento y cantar. Tienes que ir pensando en las melodías que tienes que hacer y buscando las notas y poquito a poco, un proceso que se va haciendo poco a poco, canciones fáciles que conocemos y poco a poco pues se va conociendo notas, conociendo las posturas y es muy asequible, no es algo tampoco complejo. Ellos lo tienen claro, se trata de un instrumento agradecido, relativamente fácil para comenzar y con un sonido capaz de enamorar a cualquiera que le dé una oportunidad. Una combinación perfecta para que cada vez más alumnos se sumen a las cuerdas de esta escuela. Sí, yo creo que sí. Cuando llegas tan estresado de trabajar, de hacer las tareas de casa y te pones un rato, dices, venga, voy a tocar 20 minutos y esos 20 minutos se convierten en 1 hora y 20. Entonces, pues yo creo que sí. Sí, me relaja. Ya después cuando no sale una cosa de otro discurso, pero en general sí, relaja, o sea, desconecta del día a día y de las cosas que pasan en el día. Yo pienso que da igual la edad, que os animéis todos, que merece la pena. Y aquí pues como que hemos formado una pequeña familia y al final como que hacemos una piña y estamos todos juntos y pues mira, sale para adelante todo y es genial, la verdad. Pues que hay que apuntarse porque uno pasa un buen rato y es una conexión con tu instrumento también muy grande y es disciplina también. Pues eso, animaros que lo pasamos muy bien, no hay prisa por aprender, aquí vamos cada uno al ritmo y también vemos lo bueno que tenemos el repertorio abierto a música que os guste, a música moderna, música antigua y sobre todo pasarlo muy bien. Así que os animo a todos. Muy bien.
Abrimos ya página de la historia local. Hoy lo hacemos con un nombre propio del que ya hemos hablado en varias veces en esta mesa, pero que hoy queremos profundizar porque se cumplen 150 años de su acceso a la alcaldía. Guerrero Muñoz, uno de los alcaldes que bueno, marcó un antes y un después en una época importante para la ciudad, y de todo ello vamos a hablar ya con Juan Campos. Juan, muy buena. Hola, María. Bueno, hoy hemos querido poner énfasis en Guerrero Muñoz, en uno de los alcaldes, como digo, hemos tratado en esta mesa en varias ocasiones, pero primero contextualizamos, ¿no? ¿Cuál era la situación política del Antequera de esta época cuando entró a la alcaldía? Efectivamente, hemos hablado en alguna ocasión, recuerdo cuando estuvimos hablando de alcaldes y corregidores, como uno destacado, pero bueno, uno más. Y en esta ocasión, bueno, pues las efemérides. Ya lo he comentado más de una vez, a mí las efemérides me parecen magníficas, ¿no? Porque son momentos de... Una gran excusa para... Exactamente, para determinados asuntos que el resto de, digamos, del siglo pasan desapercibidos, ¿no? Efectivamente, pues se cumplen los 150 años de su acceso a la alcaldía. Guerrero Muñoz es uno de esos alcaldes de los que hay memoria en Antequera. Ahí lo tenemos. Exactamente, ahí lo tenemos. No hay buenas fotos suyas, por lo menos no las tengo localizadas. Esta pertenece a un cuadro que está en una imagen en blanco y negro de un cuadro en color que hay en el Archivo Histórico Municipal, y no conozco yo muchas más imágenes de este hombre. Entonces, bueno, pues son 150 años de su acceso a la alcaldía. Como decías tú, es bueno fijarse en la situación de la época. De todas formas, quería decir, este año está programado, se ha anunciado desde el Ayuntamiento, dentro de las efemérides de estas, celebrar el 120 aniversario de la muerte de Romero Robledo. Muere en 1906, hace 120 años. Guerrero Muñoz muere el mismo año. Fíjate. Coincide con su gran íntimo amigo Romero Robledo, y curiosamente nace en el mismo año y muere en el mismo año. Fíjate. Nace en el 1838 y mueren los dos en 2006. Entonces, es el 120 aniversario de la muerte de Romero Robledo, que, como digo, está anunciada, no se han anunciado actos concretos, pero está anunciada la conmemoración. Parece conveniente unir esa efeméride a la muerte de Guerrero Muñoz, puesto que fueron dos personajes a nivel local inseparables. Eran, como suele decir, uña y carne. Y hablando, bueno, de las efemérides, también estamos en el 75 aniversario de las Cosas del Campo, que ya estuvimos hablando aquí con Juan Benítez hace unos meses. Se han hecho ya un par de actividades. No sé yo si hay algo concreto más, pero bueno, la efeméride, las Cosas del Campo merecen, ya lo estuvimos comentando, y por no insistir en el tema, una joya de la literatura antequerana y española. Pero bueno, volviendo a Guerrero Muñoz. Guerrero Muñoz accede a la alcaldía en 1876. 1876 es una época bisagra, es una época básica en la historia de España contemporánea, de los siglos XIX y XX. En 1876 acababa de acabar, valga la redundancia, el sexenio revolucionario o el sexenio democrático, que en España supuso una época, podemos calificar de caótica. No podemos entrar en las causas porque nos llevaría demasiado tiempo, pero el sexenio democrático revolucionario entre el 68 y el 74, año y medio antes del acceso de Guerrero Muñoz, es, como digo, un periodo caótico. Empieza con la expulsión de Isabel II, se la expulsa de España, se la defenestra, en ese lenguaje histórico. Se marcha, España se queda sin rey y comienza ese sexenio democrático que, como digo, al final resultó muy conflictivo, muchísimo jaleo,
no se sabe qué hacer con España, se busca un rey fuera de España, Amadeo I, está no sé si un año más o menos, el hombre se aburre, se va, en España se proclama la República, la Primera República dura 2 años, pero en realidad dura 1, el general Pavía entra en las Cortes a caballo y expulsa a los políticos, en fin, es absolutamente caótico, ¿no? En 1874, en enero, se proclama rey Alfonso XII, de la mano de Cánovas del Castillo. Entonces, bueno, la sociedad, la vida política y social española se estabiliza, parece tranquilizarse los ánimos. Cánovas del Castillo trae un sistema político de alternancia en el poder, los liberales y los conservadores, más o menos lo que se llamó el turno de Pacífico. Sí. Hasta esa época, que hubiera un gobierno en España dependía de los golpes de Estado. De Estado, claro. De los militares. Llegaban los liberales, imponían a fulanito, llegaban los conservadores o los moderados y imponían al otro. Entonces Cánovas del Castillo, con la estrechísima colaboración de Romero Robledo, estabiliza la situación. El reflejo en Antequera, pues evidentemente si la situación en España era bastante complicada, en Antequera no lo era menos. Claro. En Antequera, desde que se implanta la monarquía, desde que se restaura la monarquía de Alfonso XII hasta que entra Guerrero Muñoz en la alcaldía, pasa 1 año y medio en el que hay un montón de ayuntamientos, muchos alcaldes. Se nombra un alcalde, este alcalde no se presenta, se nombran, tienen que presidir las sesiones municipales alcaldes interinos. Este alcalde interino va o no va. En fin, un desastre. Es un auténtico desastre. Así lo decía el gobernador civil de la provincia y el gobierno de España, que la administración estaba desarticulada totalmente. Claro. No se cobraban los impuestos, no se hacían cosas, no se arreglaban cosas. Entonces, bueno, pues la llegada de Guerrero Muñoz, pues normaliza esta situación. Entonces, esta es una de las virtudes de este hombre, que estuvo como alcalde casi 17 años, en 2 etapas, primero 5 años y pico y luego 10 años y pico, 11 y pico, convirtiéndose en el alcalde posiblemente que más tiempo ha ocupado la alcaldía de Antequera. Por ahora sí, ¿verdad? Y todo eso de la mano de Francisco Romero Robledo, que tenemos por ahí una imagen de un cartel, había una estrechísima relación, ahí lo tenemos. Una especie de bando firmado por Guerrero Muñoz en 1880, dirigido a los antequeranos, en el que le avisaba de la próxima visita de Romero Robledo a Antequera. Y entonces decía: antequerano, en los próximos días va a llegar a Antequera don Francisco Romero Robledo, eminente antequerano que tanto ha hecho por Antequera. Espero que la recepción sea como se merece. Sí, claro. Vino mucho Romero Robledo por Antequera. Él estaba en Madrid, evidentemente, era diputado, pero venía muchísimo. En Antequera tenía su finca del Romeral, estaba al tanto muy curioso, estaba al tanto con la correspondencia con su tío Vicente. Era siempre que si la mula ha parido ya. Así, todo un diputado. Que si la mula ha parido, que si a cómo se han vendido las aceitunas este año. Sí, que estaba el pendiente de la gestión. Que si Miguelito el cabrero está mejor, que me he enterado que se ha caído y se ha roto una pierna. Entonces venía muchísimo a Antequera. Fíjate. Se montaba en su tren, en la estación creo que era de Las Delicias, se llamaba, que no sé yo cuál es, y se venía a Antequera, echaba aquí una temporadita y se volvía a casa. Bueno, de esa amistad en lo personal y en lo político nace ese proceso de estabilización en el que, bueno, fue fundamental y también marcó muchos de los espacios que conocemos de la Antequera de hoy, ¿no? Así es. Romero Robledo, cuando Cánovas del Castillo trae a Alfonso XII, Alfonso XII sí, y lo nombra, lo proclama rey de España. No fue cuestión personal suya, pero bueno. Entonces Romero Robledo se convierte en la mano derecha de Cánovas del Castillo.
y en su mano derecha en el sentido de que le asignó la tarea más difícil que había, que era controlar las elecciones. Los grandes ministros, aparte del ministro de Fomento, que hacía carreteras, y del ministro de Hacienda, que hacía las cuentas, hacía falta un ministro con no demasiados escrúpulos, que se encargara de organizar las elecciones. Organizar las elecciones simplemente, y hablando en puridad, organizar las elecciones significa que salga el resultado que nosotros queremos. Punto. Ahí no había otra. Entonces, en esa alternancia, el sistema político de la Restauración es muy curioso, porque en España actualmente y en todos los países democráticos del mundo se celebran elecciones y, visto el resultado de las elecciones, los parlamentos eligen un gobierno. En aquella época era al revés. Vale. Exactamente al revés. El rey llamaba a uno, a Alfonso XII en este caso, su madre después, llama a un político, dice que yo encárgate del gobierno. Fíjate. Y entonces le entregaba lo que se llamaba el decreto de disolución de Cortes. Vale. Entonces, en el momento que tomaba posesión, disolvía las Cortes, organizaba unas nuevas elecciones y el gobernante pues tenía su Romero Robledo, un Romero Robledo de los conservadores y otro el de los liberales, y ese hombre se encargaba de que en un parlamento de 500, era mucho más numeroso que ahora, eran casi 500 diputados. ¿Anda? Bueno, pues para nosotros, ¿cuántos voy a sacar? Pues 420. 60 para eso, y tenía que ser así. Luego cambiaba el turno y los liberales pues hacían exactamente igual. Lo mismo. Es muy curioso porque tú ves los resultados electorales en aquella época y en unas elecciones los conservadores 400 y los liberales 80, en las siguientes al revés. Los liberales 320 diputados, los conservadores 104. Siempre le dejaban unas migajas. Claro. A los demás, a los republicanos, a los nacionalistas, no, porque estos entran más tarde. Pero bueno, le dejan para tenerlos contentos. Por ejemplo, sobre todo a algunos republicanos que entran en el sistema. Claro. Y entonces, bueno, pues el sistema que funciona es ese. Bueno, y en todo eso, Guerrero Muñoz se pone al frente de la alcaldía de Antequera y vamos a ver algunos de los espacios en los que, bueno, trajo incluso esa inspiración madrileña. El más emblemático de todos, no el más importante ni mucho menos, el Coso Viejo. Cuando hablamos de él, hablábamos del alcalde urbanizador, ¿no? Lo definía efectivamente, así lo calificó Juan Manuel Moreno. Le llamó el alcalde urbanizador. Entre otras cosas, bueno, eran unos nuevos tiempos. La política municipal en el sentido de cuidado de la ciudad llevaba muchísimos años muy descuidada. Muy descuidada, lo hemos dicho, claro, si no se cobraba impuestos. No solamente fue durante el sexenio, anteriormente, bueno, pues no se hacían cosas. Guerrero Muñoz sí hace muchas cosas. Como digo, quizá la más emblemática es esta foto preciosa, muy conocida, muy vista en redes sociales y demás, del Coso Viejo, posiblemente en los momentos de su inauguración. Claro. Ese era el antiguo Coso de las Verduras, ese era el mercado. Ahí es donde eso se llenaba de puestos. Todavía no existía el mercado de Abasto, que ahora lo vamos a ver también, que es otra hechura suya. Y entonces, bueno, pues este es el Coso Viejo, la Plaza de las Verduras o Plaza de Guerrero Muñoz. Sus compañeros, como homenaje, pues en los minutos previos a una de las sesiones municipales, pues se acuerdan ponerle Plaza de Guerrero Muñoz, que por cierto, en los rótulos que hay en la pared pone Coso Viejo, Plaza Guerrero Muñoz. Indistintamente, quiero decir que puede llevar un poquito a confusión. En todo caso, tenía que haber puesto Coso Viejo, antigua Plaza de Guerrero Muñoz. Claro. Pues este es uno de esas actuaciones emblemáticas de Guerrero Muñoz. No es la única, porque no es la única, efectivamente. Vamos a ver más de ella. Ese calificativo de alcalde urbanizador se lo tuvo bien merecido.
Esto fue también una imagen muy conocida, la Capilla del Salvador, que como vemos está en el patio de armas del castillo. Esto fue un empeño personal suyo. Según cuentan las crónicas, esa capilla, que duró muy poquitos años, no poco más de 20, entre otras cosas también era previsible porque estaba donde estaba. Claro. Y ahora sube la gente allí, pero en aquella época allí no subía ni el gato, ¿no? Ya ves. Era un barrio muy degradado, claro. Muy abandonado. La afuera, claro que... En la afuera, y no solamente en la afuera, sino en la altura. Claro. Entonces era muy complicado. La construcción no debía de ser demasiado consistente. Y como digo, fue un empeño suyo, porque hubo un acto, no recuerdo qué acto fue, en el que un acto religioso en el que alguien le sugirió al alcalde, el sacerdote encargado, hombre, que sería importante recuperar, dicho y hecho. Cogió, por lo visto, cuentan las crónicas que de la asignación que tenía él como alcalde. Asignación, no sueldo, porque en aquella época los alcaldes, concejales y demás no tenían sueldo. Entonces, de la asignación que tenía él para gastos de representación, viajes y demás, entonces, bueno, cogió y dice, a ver, este dinero que me corresponde, pues lo empleamos en esto. Y fue un detalle curioso, una capilla muy inventada, digamos. Eso no tenía absolutamente nada que ver con la original. Claro. Pero bueno, fue un empeño suyo dentro de la dinámica de Guerrero Muñoz, de una persona de finales del siglo XIX, orgulloso de las glorias de Antequera, claro. Porque esta había sido el primer templo religioso tras la conquista. Efectivamente. Era y la quizá mezquita, era más simbólico que otra era cosa. muy simbólico. Claro. Es decir, vamos a recuperar el primer hito de la cristianización de Antequera después de los musulmanes. Bueno, fíjate. Bueno, vamos a ver alguna que otra foto más que tenemos por ahí para que sepan también eso, lo hablábamos antes. El mercado. El mercado de Abastos. El mercado de abastos, bueno, pues hubo en Antequera varios proyectos de hacer un mercado de abastos desde mediados del siglo XIX, desde 20 o 30 años antes de que llegara Guerrero Muñoz. Y esta fue una imagen que se difundió mucho por España porque fue un hecho sonado, y es que se hundió la plaza. Estaban colocando la estructura metálica, estaba ya construida entera. Y no aguantó. Hubo un fallo en los cálculos de estructura y demás, y se hundió. Hubo muchos muertos, creo recordar que fueron 11, que es muy curioso porque a algunos se les recompensó, creo recordar, con algunas de las familias con una semana de jornal. o algo de eso. Ahora hubo importantes ayudas conseguidas por Romero Robledo en Madrid. Y entonces, bueno, pues ese mercado se proyecta en tiempos de Guerrero Muñoz. Se intentó hacer en el Coso Viejo. ¿Sí? Esa construcción se proyectó para hacerla en el Coso Viejo. En ese sitio donde estaba, claro. Fíjate. Pero al final, bueno, pues se fue a la plaza de San Francisco, donde está hoy. Y como te digo, pues en un momento determinado este mercado se inicia la construcción en tiempos de Guerrero Muñoz, se construye en tiempos de Guerrero Muñoz, pero el accidente que vemos en la imagen se produjo unos meses después de su salida de la alcaldía. Fíjate. Entonces, bueno, estuvieron las obras paralizadas 2 o 3 años. Y después pues ya se retomaron las obras y se inauguró, no recuerdo el año, pero si Guerrero Muñoz sale en el 81, pues imagino que sería el 84, 85 cuando se retomaron las obras. Es otra de las obras, como digo, bueno, que se hacen en Antequera, emblemáticas, ¿no? Claro. Que recuerdan a un alcalde. Esta es de mis fotos favoritas. Esta es también una foto para preciosa, que se fijen en lo que hay delante de San Luis. Exactamente. Ahí tenemos a nuestra negrita, que
No hay datos concretos, yo no he encontrado documentación, opiniones y demás. Antonio Parejo lo hablaba, Muñoz Burgos, de que se trajo con motivo de la inauguración más o menos del colegio, del conocido como Colegio de San Luis. Ajá. También es una obra muy curiosa y muy interesante, porque en aquella época, cuando se construye el Colegio de San Luis, en los años 80 del siglo XIX, los colegios, las escuelas públicas de España no tenían edificios. A finales del siglo XIX, las escuelas públicas de las ciudades y de los pueblos, es decir, la de Antequera, la de Sevilla y la de Burgos y la de Madrid, eran los ayuntamientos los que tenían que proporcionar espacios. Un espacio. ¿Qué hacían los ayuntamientos? Pues alquilaban casas. Eso. Una casa grande. Que había. En aquella época, bueno, pues casas grandes había en Antequera a patar, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un momento en el que hay muchos problemas para encontrar casa y entonces, mediando Romero Robledo, pues se construye este edificio. He intentado buscar por ahí, no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo, otra construcción por el estado de escuelas y no construyen. O sea que... hasta comienzos de los años 20, fíjate, en 1920, 20 y algo, es un caso muy extraño, no es frecuente. No quiere decir que fueran las únicas que se construyeran en España, claro, pero se construyeron muy poquitas. Que esa inspiración tendría que venir de... Muy poquitas, entonces fue una obra de envergadura. Claro. Es un edificio grande, consistente, costoso. Vinieron los proyectos de Madrid. En un espacio además muy céntrico. En el centro absoluto de la ciudad. Y la imagen, bueno, pues es muy significativa porque, bueno, y además es muy interesante lo de la negrita delante, lo del castillo al fondo, lo de la calle Estepa arbolada. Sí. Y bueno, aparece, fíjate ahí que aparece la torre en Los Remedios, se ve un poquito la espadaña, pero antes hay una torre que hoy está, pero está desmochada. En esa torre que se ve ahí. La verdad es que la imagen es también la imagen es magnífica. Así es. Por cierto, se construye para escuelas públicas, pero no se utiliza para escuelas públicas. Es muy curioso. Hasta el año 1914, si no me falla la memoria, el Ministerio de Instrucción Pública, ante las demandas del Ayuntamiento de Antequera para que le ayude a buscar sitio para la escuela, dice, ¿cómo que te ayude si te he construido un edificio? Claro. Se cedió, era para escuelas públicas, pero se cedió a una escuela privada, San Luis Gonzaga. Que estuvo ahí, de hecho en el letrero, no se aprecia muy bien, pero Colegio de San Luis Gonzaga, que estuvo ahí un montón de años. Fíjate. Luego ya a partir del 14 vuelven las escuelas, estuvieron bastantes años, ahí estuvo la graduada cuando se crea, la graduada Romero Robledo, se estableció ahí y se usó, pero durante 20, 25 años fue para un colegio privado, el de San Luis Gonzaga. Bueno. Luego pasó por ahí un montón de instituciones, el juzgado, la caja de ahorros, tuvo ahí su sede durante unos años. Bueno, pues ese edificio de San Luis por el que vamos habitualmente, bueno, hay una imagen que ya hemos visto en esta sección. La hemos visto, la hemos comentado. Pero también para que lo sepan identificar de nuevo en ese salón de pleno. Exactamente. La misma mentalidad o idea de la construcción de la Capilla del Salvador, que hemos visto antes, llevó ese amor de Guerrero Muñoz por lo que él llamaba, o lo que se llamaba en la época, las glorias de Antequera. No solamente incluía pues los bienes inmuebles, es decir, los edificios, claro, sino también las personas. Incluía las personas. Entonces Guerrero Muñoz no crea él la galería, ya estuvimos allí visitándola y grabamos allí, no la crea él, pero él le da un impulso definitivo. Así es. Tenemos constancia desde los años 40 de que se cuelgan no había nacido Guerrero Muñoz casi todavía, y ya se estaban colgando en el salón de plenos
retratos de antequeranos ilustres. Claro que sí. Lo que pasa es que era muy puntualmente, ¿no? Uno, otro, a lo mejor había un par de ellos, pero él consigue cerrar la galería, que por cierto, muchos o algunos de los que forman parte de esa galería eran íntimos amigos suyos. También, sí, que él conocía, lo Sí, hablábamos. que Y además antequeranos que más allá de nuestras fronteras destacaban por algo y que reivindicaba él ese papel de antequerano que tenían allá donde hicieran cada uno su labor. Bueno, no sé si tenemos más fotos, creo que está... Vale, Creo está ya. que llegamos hasta ahí. Era la última. Bueno, Guerrero Muñoz, como decía Juan Antonio Parejo, dijo que era de los alcaldes más interesantes de esta época contemporánea, que ha marcado espacios que hoy siguen formando parte de la vida social, cultural y política de la ciudad, y quizás por eso hay que destacarlo también dentro de esa época que ha marcado nuestra historia local. Hemos visto algunas imágenes, 4 o 5 de 4 o 5 elementos, pero Guerrero Muñoz intervino en todas las infraestructuras, en unas con mayor intensidad, en otras con menos. Bueno, pues arregló multitud de calles, la calle con su acera. Que hay fotos por ahí de finales del 19. Y lo hablábamos la otra vez, en esa influencia también madrileña de lo que le contaba Romero Robledo o él veía, claro. Intervino en el suministro de agua, cuidó las escuelas. Había una noticia por ahí en un periódico nacional, una noticia como inédita, en la que decía que el alcalde de Antequera estaba al día en el pago de los sueldos de los maestros, como noticia nacional. Claro, sí, sí. Era una noticia nacional que un ayuntamiento no le debiera dinero a los maestros. Al final hizo la base de una ciudad como hoy la conocemos. Es decir, exactamente, intervino en el paseo, que ya hemos hablado que no fue creación suya, sino fue justo un siglo antes. Intervino en el paseo, en la urbanización en general de toda Antequera. Dirigió la alcaldía. Hay un detalle interesante, y es que los modos políticos, aparte de su acceso al poder y demás, los modos políticos no eran muy católicos, digamos. Es muy curioso porque las actas capitulares del ayuntamiento en aquel momento parece ser, por lo menos no hay actas. No hay actas en amplios periodos, otras sí. Pero hay varios periodos, no recuerdo ahora mismo los años, en los que no hay actas capitulares. Creo recordar que Antonio Parejo, no sé si en algún sitio lo escribió o lo comentamos particularmente, él llevaba el ayuntamiento como una especie no de cortijo particular, sino eso de reunirnos y levantar actas y no sé qué. No nos reunimos en el salón de plenos, ni se levanta actas, sino que nos reunimos en el casino, nos tomamos una cerveza y allí... Y ahí tomamos las decisiones, unos vinos, no sé o si por lo menos yo os cuento lo que voy a hacer, ¿no? Exactamente, es muy curioso porque tú coges las actas del ayuntamiento y creo recordar, no sé si son del año 1903 o 4, coges actas capitulares de 1903 y pones... En Antequera, a 2 de enero de 1903, punto, se acabaron y firmado, ni firmado ni nada. Un pliego, sí. Hasta 1 de enero o 3 de enero de 1903. Y ya está. Y se acabó, eso es lo que se daba. Vamos a hacer la última pincelada muy rápida, porque ya saben que siempre los apuntes históricos de la Antequera contemporánea, esa es uno de esos títulos que si quieren conocer todos estos detalles pues pueden tenerlo a mano, y que hemos elegido. Por cerrar, me he traído dos, uno de Juan Alcaide hablando de la negrita, pero después he visto aquí, creo que puede ser interesante. Este es un artículo que escribí yo en 2006, precisamente, y luego apareció aquí en el libro, sobre un artículo que escribí sobre Francisco Guerrero Muñoz con motivo del centenario de su fallecimiento.
en 1906. Como decíamos antes, este año son 120 años de su fallecimiento. Y voy a leer por la síntesis que supone cómo comenzaba el artículo. Y decía lo siguiente: en apenas un mes, el próximo 13 de septiembre de 2006, se cumplirá el primer centenario del fallecimiento de Francisco Guerrero Muñoz, quien fuera en 2 etapas, en conjunto algo más de 16 años, el alcalde de Antequera entre el último cuarto del siglo XIX y el primer quinquenio del siguiente. Ninguna persona ha ocupado tan dilatado periodo de tiempo la alcaldía de Antequera en la época contemporánea, ni muy posiblemente en otras anteriores. Fue Guerrero Muñoz uno de esos alcaldes, entre los mejores de los últimos 2 siglos, según escribiera en su día Antonio Parejo, de los que han dejado arraigada memoria de su paso por el cargo. En efecto, sin duda alguna, pertenece Guerrero Muñoz a la honorífica y quizás no muy amplia nómina de alcaldes antequeranos que han dejado profunda huella en la imagen material de la ciudad tras su gestión al frente de la administración municipal. Como digno sucesor de los corregidores de los siglos anteriores, como digno sucesor de los corregidores que siglos antes habían impulsado con más o menos acierto el desarrollo urbanístico de Antequera, aparece en los inicios del último cuarto del siglo XIX la figura señera de Guerrero Muñoz, a quien Juan Manuel Moreno García, según escribió en su día, gustaba llamar el alcalde urbanizador. Ahí está. Y ahí tenemos esa imagen en color. Un personaje digno de acompañar a Romero Robledo en el 120 aniversario, que está previsto, como digo, está anunciado desde el ayuntamiento que se iba a celebrar el 120 Romero Robledo, pues uña y carne. También recordamos a su amigo, qué tándem y qué conversaciones habría entre ellos. Bueno, pues Guerrero Muñoz es uno de esos nombres que si quieren conocer la historia de Antequera tienen que estudiar y tienen que analizar, porque merece la pena conocer mucho de los orígenes de esos lugares de los que hoy disfrutamos. Juan, mil gracias. Estamos ya casi al final de la temporada ya. Prepararemos algo y si no, que disfrute ya de este inicio de verano, que nos merecemos también el descanso. Igualmente. Gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de más cosas en Kilómetro Cero. Vamos a hablar de esos fraudes que vienen cuando estamos organizando las vacaciones de verano y también qué hacer de cara a las próximas semanas. Ahora se lo cuento. Bueno, y abrimos ya este espacio del Tecnoconsejo con Tecnomanzana, y es que se acerca el verano. No solo tenemos en ese punto de calle Lucena a los profesionales de Tecnomanzana que nos ayudan con todo lo que tenga que ver con nuestros dispositivos, sino también nos valemos de ellos para dar respuesta a algunas de las cuestiones que llegan también con esta época del año. Y es que no sé si saben que es una de las épocas donde más fraudes digitales ocurren, donde podemos sufrir alguna estafa a la hora de hacer alguna reserva, de acceder a wifi en distintos espacios, en fin, que suele haber ese pico. Y como ellos entienden de todo este tema, hemos querido hablar con José esta noche de esos fraudes, de esas estafas en esta época del año, en verano. José, muy buena. Hola María, buenas noches, encantado de ¿Realmente se multiplican las estafas en verano? ¿Ocurre? Sí, totalmente, porque en verano hay que tener en cuenta de que estamos más relajados, no desconfiamos y además utilizamos más el móvil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ese uso superior que tenemos del móvil en verano, nos conectamos más a redes públicas, compramos más cosas por internet, reservamos más viajes, reservamos más actividades. Entonces, al final, todo eso implica de que
podamos tener más problemas de estafas. Así es, bueno, lo cierto es que nos sorprenden porque muchas de las estafas que conocemos es que parecen prácticamente reales, ya no sabemos diferenciar de que realmente se trata de una estafa. Claro, totalmente, los ciberdelincuentes cogen y lo que hacen es copiar exactamente las páginas web, digamos, de proveedores de confianza, como puede ser, por ejemplo, Booking o temas de Ticketmaster, etcétera. Es decir, muchas páginas web que nosotros utilizamos habitualmente, que conocemos, pero las copian tan bien que es muy difícil diferenciar si darme realmente es verdad o es mentira. O es mentira, así es, son falsas. Marcas en las que hemos depositado confianza porque nunca hemos tenido ningún tipo de problema, incluso ocurre con los paquetes, con correos o con los tickets de Renfe, es decir, cogen ya cualquier marca que tiene ese estado de confianza para el cliente y lo utilizan. Yo quiero preguntarte por una que además me parece bastante preocupante y que ocurre, esa de hola mamá, he cambiado de número, un aviso al móvil. Sí, totalmente, esa es muy habitual. Muy habitual, de hecho mi padre la recibió hace una semana o así. Te llega un mensaje a WhatsApp, te llega un mensaje por SMS de hola papá, hola mamá, he perdido mi móvil, este es mi nuevo número, por favor escríbeme, ¿vale? Ahí está, entonces tú ya... En muchos casos decimos, bueno, es que mi hijo está aquí conmigo, está en la misma ciudad, está aquí en Antequera, en este caso, pero en muchos casos, muchos padres, muchas madres tienen a los hijos fuera, lejos, trabajando, viajando, estudiando. Entonces, claro, te llega ese tipo de mensaje y es un poco preocupante. Y sobre todo los estafadores juegan con la psicología, es decir, la urgencia, tocarte, digamos, un poquito la fibra. ¿Qué te puede causar más preocupación que un hijo? Pues difícilmente cualquier otra cosa. Entonces, juegan por ahí, te han llegado un mensaje, tú le escribes a tu supuesto hijo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le escribes, pues ya empiezan, te dan un poquito de bola, juegan con tu psicología, tal, y te acaban pidiendo dinero. Como he perdido el teléfono, ahí tenía las tarjetas de crédito, ahora no puedo pagar, hazme una transferencia, hazme un bizum a este número, hazme tal, y ahí pues ya, desafortunadamente, hay personas que caen en esa estafa, porque digo, juegan con la psicología. Aquí ya no es, digamos, que te hayan hackeado el móvil, que te hayan metido un virus y que por ahí te esté... No. En este caso es, digamos, manipulación psicológica. ¿Hay alguna estafa más que os llegue especialmente a la tienda? Ahora una estafa que está viendo mucho es el tema de clientes que ponen anuncios de vender su coche por internet en diferentes plataformas y ahora como en el anuncio pone número de teléfono, pone modelo del coche y demás, pues ahora te llega una estafa, un aviso por SMS normalmente de tienes un peaje impagado de tu coche tal, porque lo están viendo, por la autopista tal, porque claro, saben, digamos, la ubicación en la que tienes el coche publicado y miran cuál es la autopista que hay más cercana. Entonces, pues tienes un formondeo con un peaje impagado por la AP7, con un importe de tal, pago urgentemente si nos quieres evitar, digamos, un recargo de tal. Entonces, claro, tú ves un importe que además te suelen poner el precio del peaje, 7, 8 euros, y dices, bueno, pues ante la duda lo pago, pero ya digo, ese enlace es fraudulento. Ahí ya te van a copiar tus datos de pago, datos de la tarjeta, y es cuando hay un follón importante. Otro muy habitual, el tema del paquete que no se ha podido entregar en correos, porque no te encontraban, porque tiene un sobrecoste de 2 euros y pico por el tema de aranceles de aduana, porque hay que hacer un ajuste de precio en la entrega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual, normalmente pues solemos pedir mucho por internet, diferentes plataformas, tenemos siempre muchos paquetes pendientes de recibir. Y caes, lo ves, caes, dices, bueno, pues por 2 euros y pico no me caliento, lo pago y demás, pero el problema no son esos 2 euros, el problema es el robo de identidad y de datos que te van a hacer con esa estafa. Así es, vas a meter tu cuenta bancaria, vas a meter todos tus datos y van a tener el libre acceso total. Bueno, queríamos especialmente enfocarlo por el verano, porque lo que más hacemos es asegurarnos el viaje por internet, buscarlo por internet, tener las vacaciones programadas a través del móvil, y ahí es una vía de acceso para los ciberdelincuentes. Esa es top, desafortunadamente, para los ciberdelincuentes. Claro, ahora reservamos muchos viajes, pues por ejemplo por Booking, hacemos reservas, digamos, de aerolíneas, de vuelos, luego podemos recibir también temas de SMS de esas mismas empresas, correo electrónico, ya digo, copian exactamente el diseño, el mismo branding, todo como la página original. Entonces ahí hay que estar muy
pendientes, fijarse muy bien en lo que es el tema de la dirección web que recibimos del enlace, porque muchas veces se puede ver, otras veces pone clica aquí y otras veces se puede ver. Si sabemos que, por ejemplo, es Booking y te pone para entrar tipping1.en punto tal, pues claro, ahí ya vamos a desconfiar, ¿vale? Porque es raro que Booking utilice ese tipo de dirección web o ese tipo de dominio, ¿vale? Pero entonces, es cierto que cada vez es más complicado, en que hemos caído todos alguna vez, lo digo porque a veces parece muy simple, pero que cada vez es más difícil porque es que sabes muy bien cómo manejarse. Claro, totalmente. De hecho, con respecto a eso que estamos hablando de la página web, antes lo hacían así y de hecho siguen haciéndolo así. Claro. ¿Vale? Pero hay ya quien es más meticuloso y entonces a lo mejor si Booking es booking.com, pues te pone Booking con una letra intercalada en medio que no te das cuenta, .com, y luego el resto es igual de una dirección de un enlace normal de Booking que pudiera ser. Y ahí ya pues no te das cuenta y pincha y tienes más facilidad de poder entrar y poder confiar cuando realmente estás siendo sometido a una estafa. Y también mucho cuidado con las redes sociales, que en Facebook muchas veces aparecen apartamentos inexistentes. Totalmente. Que no existen, que al final reservamos, no lo creemos y luego llegamos y ese apartamento nunca está. No hay nada, no existe. Es decir, muy habitual, desafortunadamente, temas de Booking, Airbnb sobre todo, hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con ese tipo de alquileres. Uno alquila tranquilamente sus vacaciones en la playa, en Italia, en tal, y luego llega y ese apartamento pues ya está alquilado, porque a lo mejor lo que han hecho es clonar, copiarlo, un anuncio real. Llegas allí, yo he pagado y tal, no, pero es que eso ya, digamos, de manera real lo ha alquilado otra familia, otra persona. Claro. O directamente no existe, directamente tú llegas allí y hay un edificio de lo que sea, pero desde luego no es el apartamento que tú has reservado. Hay que tener mucho cuidado. Muchísimo. Bueno, importante, le hemos dicho los tipos de estafas, cómo pueden llegar hasta nosotros, pero cómo podemos detectar si ese mensaje es falso o no. Lo primerísimo con lo que juegan es el tema de la urgencia, ¿vale? Cuando nosotros recibamos un mensaje, sea del tipo que sea, lo que hemos dicho, el tema de los coches, el tema de un paquete de correos, el tema de un viaje, en el cual te digan pago pendiente, último aviso, urgente, tu cuenta va a ser bloqueada, ese tipo de mensajes que generan urgencia para que nos estresemos, para que de esa manera nos desconcentremos, nos genere estrés y no seamos más factibles, efectivamente, nos quedamos bloqueados y seamos más factibles a que fallemos y caigamos en esa estafa, ¿vale? Eso es lo primero de lo que hay que sospechar, ¿vale? Entonces ya, cuando veamos ese tipo de mensajes, que salten todas las alertas y que sea el momento en el cual lo vamos a revisar con mayor detalle. Así es. Vamos a llamar al familiar, vamos a hacer todo lo que podamos, pero vamos a evitar acceder ahí donde nos dicen. La dirección es rara. Claro, el tema de la dirección es exactamente. Fijarse muy bien en los enlaces, fijarse en faltas de ortografía a la hora de la redacción de ese email, ese SMS, ese mensaje de WhatsApp que hemos recibido. Son detalles importantes en los que nos pueden dar pistas de que efectivamente eso no es legítimo y estamos pues siendo intentados que no estafen, de ser estafados, y muy importante, los datos sensibles, es decir, casi ninguna ya marca ni empresa real te pide datos personales ni datos bancarios, porque ya saben que todo eso está ya por normativa mucho más cuidado, no nos lo van a pedir por WhatsApp, no nos lo van a pedir por SMS, es muy importante eso. Efectivamente, ahora desafortunadamente estamos teniendo muchas estafas de tema de banca online. Están viniendo además muchos clientes a la tienda, ya llevan un tiempo y de hecho si os habéis dado cuenta, todas las bancas están poniendo ya cada vez más protección a la hora de realizar transferencias, a la hora de realizar pagos, incluso la bloquean, tienes que llamar y te hacen una serie de preguntas por si te estás haciendo compra de criptomonedas, por si te están coaccionando, etcétera, ¿vale? Para también asegurarse las diferentes entidades de que esa transferencia o esa transacción es legítima. La estás haciendo tú también, claro. Efectivamente. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay que gastar mucho cuidado con los datos más sensibles. Ser conscientes de que ya esos datos no los pide cualquiera ni de cualquier forma. Correcto. Hay algo también muy curioso y es las estafas por QR. Sí, el QR que entró en nuestra vida para hacerla mucho más fácil, accesible y rápida. QR tuvo el boom principal por el COVID, no sé si lo recordamos porque desafortunadamente no hace tanto tiempo, y entró por el tema de evitar papel, evitar cartas en los restaurantes, por tener, digamos, al final acceso a información sin contacto, es decir, todo lo hacemos de nuestro dispositivo y demás. ¿Qué es lo que pasa? Pues el QR ahora se está utilizando para
falsearlo, ¿vale? Y entonces a lo mejor tú vas a un bar, vas a un restaurante, estás en una parada de autobús, hay un QR para escanearlo, pues vamos a ver la carta de este restaurante, vamos a ver cuánto le queda a este bus para que llegue, y te ponen un QR falso, una pegatinita muy bien recortado en el mismo sitio donde tendría que estar el original. Tú entras y realmente estás entrando a una página fraudulenta. Si a lo mejor tienes que hacer un pago porque es un QR de algún servicio de pago, pues estás pagando no a un sitio legítimo, sino digamos a un sitio fraudulento donde te van a robar tus datos personales, tus datos bancarios. Entonces ya digo, hay que tener cuidado incluso con los QRs, ¿vale? A la hora, digamos, de este verano, pues cuando estemos en diferentes sitios que no son los que estamos habituados a frecuentar o a estar, pues ya digo, tener un poquito ojo con esos QR que también nos lleva ese, vamos a escanear. Ese QR. Bueno, y cuando empezamos a movernos por diferentes sitios, siempre nos enchufamos a las wifi, que además en las ciudades ya no están esos espacios free, libres totalmente, ya no tenemos nada más que tener el móvil y se conecta. ¿Eso es una puerta de entrada? Totalmente. A ver, el tema de la wifi pública o la wifi gratuita, esto realmente es de los problemas más antiguos que hemos hablado aquí, porque digamos lo que es la wifi pública lleva existiendo desde hace 20 años o incluso más, ¿vale? Los típicos aeropuertos, ciertas cadenas de restaurantes fueron los pioneros en tenerlo, luego empezaron los hoteles a ofrecerlo y cada vez más hay sitios donde tenemos wifi gratuito, sobre todo porque también hay muchas zonas en las que la cobertura no llega correctamente, entonces pues, oye, pues hay wifi gratuito, no tengo datos, no tengo conexión a internet, me conecto, obviamente, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Es peligroso, ¿vale? Porque son redes abiertas, cualquier persona puede tener acceso a ellas y pueden estar, digamos, traqueando ese tráfico, intentando captar paquetes y robando la información de la que nosotros estamos, digamos, transmitiendo y lo que nosotros estamos haciendo en nuestros equipos, ¿vale? Nuestra conexión. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? ¿Podemos conectarnos? Sí, pero con precaución de lo que estamos haciendo. Es decir, si nos conectamos para revisar, digamos, noticias, mirar alguna página web, estamos fuera de viaje y queremos mirar, digamos, de alguna excursión, algún sitio donde comer y tal, no hay problema. Pero cosas sensibles como puede ser revisar el correo electrónico, un correo, una cuenta que sea importante de empresa y demás, realizar transacciones económica, es decir, operativa con el banco, se debe de evitar a toda costa en este tipo de redes públicas, la verdad. Quiero preguntarte algo que últimamente se habla, ¿no? Sobre todo utilizamos WhatsApp. ¿Nos pueden robar el WhatsApp? Sí, también nos pueden robar el WhatsApp. Es más difícil, no es tan habitual este tipo de estafa o hackeo, pero sí, perfectamente nos pueden robar el WhatsApp, porque WhatsApp al final tiene varios métodos de logueo, ¿vale? Digamos, para iniciar sesión, para configurarlo en un nuevo dispositivo, que es mediante SMS, mediante una llamada telefónica y demás, y hay ciertas estafas en las que pueden, digamos, como duplicar ese SMS que te llega el código, tú lo introduces donde lo tienes que introducir, ya a partir de ahí acceden, y una vez que accedan ya empiezan a cambiar número de teléfono, cuentas de recuperación, contraseña si tienes, para que no puedas tú después acceder y volver a recuperar la cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Súper importante activarlo. Primero, la verificación en 2 pasos. Esto os lo digo para WhatsApp y os lo digo para cualquier aplicación o plataforma online, es decir, ya a día de hoy casi todo permite activar la verificación en 2 pasos y es súper importante, porque de esta manera no dependemos solo de tener una contraseña o una clave de acceso, sino que tenemos nuestra contraseña y clave de acceso, pero aparte tenemos una segunda verificación, como puede ser la llegada de un SMS, de un correo, una aplicación de autentificación, que ya digo, al final es una doble barrera para poder acceder de manera correcta y que, oye, pues evitar que esa cuenta sea hackeada. Bueno, pues ya saben, la verificación esa de los 2 pasos, ahí la tienen, muy importante para que al final podamos utilizar el móvil para todo lo que nos puede beneficiar, pero hacerlo con esa protección. Bueno, vamos a mandar algunos consejos rápidos para que en todo esto que le hemos contado, que es mucha información a la vez, pues lo tengamos claro. Claro que sí, vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, lo que más tenéis que tener en cuenta es lo siguiente: evitar los mensajes urgentes, son mensajes que nos van reclamando urgencia, que van a jugar con nuestra psicología y que nos hacen bajar la guardia. Luego,
Por otra parte, no pulsar enlaces sospechosos, ¿vale? En ningún caso, ¿vale? Ya digo, esos enlaces nos pueden llevar a páginas web que se parecen mucho a la que estamos realmente queriendo visitar, pero que realmente van a hacer un uso fraudulento de nuestra información. Vale. Luego, verificar siempre antes de realizar pagos. ¿A quién vamos a realizar esos pagos? ¿Quién van a recibir esos pagos? Verificarlo y comprobarlo muy bien. Hoy en día, la entidad bancaria, incluso cuando pones un número de cuenta y pones el titular, te pone esta cuenta pertenece a este titular, lo cual la verdad es que ayuda y es muy interesante. Claro. Pero aún así, digamos, saber a quién le estamos enviando nuestro dinero, ¿vale? Para evitar sorpresas desagradables. Vale, perfecto. Luego tenemos que tener cuidado con los códigos de verificación, efectivamente, código de verificación que recibamos, lo que hemos estado hablando antes, de poder activar el WhatsApp, poder hacer acceso a diferentes aplicaciones, esos códigos de confirmación, pues no dárselo en ningún caso a terceras personas, o que te lo pidan por correo electrónico, o cosas extrañas. Es decir, o que te llamen, por ejemplo, de, oye, ¿puedes darme tu código de verificación, que estamos haciendo unas comprobaciones? No te van a llamar, ¿vale? Es decir, ese código simplemente sirve para en ese momento entrar en la aplicación y ya está. Vale. Bueno, muy importante, evitar las wifi públicas o por lo menos hacer solo operaciones básicas. Efectivamente, las wifi públicas, ya digo, podemos hacer uso de ellas, ya que para eso están y en muchos casos pues no hay cobertura, nos va a venir muy bien, pero intentar evitar hacer operaciones críticas dentro o estando conectados a esas wifi públicas. Vale, y algo que pone ahí, tener el móvil actualizado. Sí, siempre es muy importante, es decir, al final hablamos un poco del tema de las actualizaciones en todos los dispositivos. Hay que tener en cuenta que hoy en día todos los dispositivos electrónicos con los que trabajamos y que utilizamos día a día, sea nuestra móvil, nuestra tablet, nuestro ordenador, incluso el propio sistema multimedia del coche se puede actualizar, ¿vale? Y es muy importante tenerlo actualizado al día porque con las actualizaciones, aparte de mejoras visuales que nosotros podemos ver, hoy han venido esto y qué chulo, qué tal, meten también actualizaciones de seguridad que nosotros no vemos, pero son súper importantes porque a lo mejor detectan pues brechas de seguridad, una posible entrada para un hacker, es decir, fallos porque al final, digamos, con tanta tecnología, tantos sistemas, tantas aplicaciones, tantas integraciones, pues es muy complicado que esté todo 100% perfecto. Pero las marcas, afortunadamente, los fabricantes se van dando cuenta, invierten mucho en ese tipo de desarrollo de investigación para todo el problema que puedan localizar, corregirlo. ¿Cómo lo corrigen? A través de las actualizaciones. ¿Por qué es importante tenerlas al día? Para evitar pues que esos agujeros de seguridad existan en nuestros dispositivos y por ahí pues haya más facilidad de poder acceder y tener un posible hackeo. Bueno, pues esperamos que todo esto les haya ayudado. Ya saben que siempre se lo decimos, cualquier problema con nuestros dispositivos podemos ir hasta Tecnomanzana, pero yo no sé también si en este tipo de situaciones podéis ayudarnos si vamos hasta calle Lucena. Claro, por supuesto que sí, por supuesto. Además son muchos los clientes que confiáis en nosotros para, desafortunadamente, este tipo de situaciones. Cuando ha pasado, cuando tenéis sospechas y demás, incluso en muchas ocasiones por precaución, es decir, nos llegan preguntando, oye, que he escuchado que le ha pasado a un amigo, un conocido y demás, ¿qué puedo evitar? Un poquito lo que hemos estado hablando en este Tecnoconsejo. Entonces, en Tecnomanzana os vamos a asesorar de las diferentes estafas que está habiendo, vamos a asesoraros de cómo proteger vuestro dispositivo, vuestro caso en concreto, incluso digamos ya no solo asesoramiento, sino ponerlo en práctica para tener la máxima protección a la hora de que puedan ocurrir estas cosas. Activar verificaciones en 2 pasos, mirar que vuestras copias de seguridad estén activas, mirar que todas las aplicaciones estén actualizadas, mirar que no haya o revisar de que no haya ninguna aplicación de publicidad que pueda estar metiéndonos publicidad y aparte de estar un poco molestándolo en el uso diario del teléfono, que puedan además favorecer a que tengamos un posible hackeo. Todo eso, digo, lo podemos revisar, lo podemos solucionar y podemos configurarlo correctamente en Tecnomanzana. Bueno, pues este verano en Tecnomanzana ya saben que siempre ponemos a punto el coche, vamos a poner también a punto el móvil y no solo estar pendientes de nuestra cartera, nuestros objetos, sino también de todos los datos personales que movemos a través de la red. José, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Ya nos metemos en el verano, que disfrutéis también de esta época del año en Tecnomanzana y seguiremos viéndonos por aquí. Mil gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, María. Gracias. Bueno, y nosotros seguimos en Kilómetro Cero contándoles más cosas que tienen que ver con el verano y con todo lo que tiene que ver con Antequera.
La confianza de los clientes no se compra, se construye con el tiempo y en Druso Mayor Publicidad llevan desde 1990 demostrando que la solidez de una marca nace también con los detalles. Como especialistas en regalos publicitarios personalizados para empresas, su equipo comercial asesora estratégicamente a cada cliente para que su imagen destaque y logre conectar con su audiencia. A través de su tienda online portalreclamos.com, un referente nacional en el sector, es posible elegir cualquier artículo publicitario en su potente buscador y obtener un presupuesto online con el mejor precio al instante, de forma fácil y rápida. Calidad, experiencia y la seguridad de trabajar con los mejores. Druso Mayor Publicidad, porque cada marca merece ser recordada. Bueno, y se amplía ya la agenda y el programa de actividades. Se nota que estamos entrando ya en el verano. Vamos a repasar algunas de las citas que no se pueden perder en la ciudad de cara a los próximos días. Primero, esa Semana Internacional de los Archivos que se celebra no solo en Antequera, también en la comarca, recordando nuestro patrimonio documental. Diferentes citas que pueden conocer en nuestra web 101tv.es. También les hablamos de ese Día Mundial de Tejer en Público, que será el jueves 11 de junio en la calle Durane. De 10 a 1 estarán ahí para organizarse, tejer juntos y pasar un buen rato. Organiza además el Centro de Participación Activa de Antequera. Más cosas que hacer de cara a los próximos días, pues Glorias de Antequera, una nueva cita en la Real Academia de Nobles Artes. En este caso será el jueves a partir de las 7:30 de la tarde y hablan de Victorina Sáez de Tejada. Ahí lo están viendo en ese ciclo, recordando a personas influyentes e ilustres de nuestra ciudad. Más cosas que hacer de cara a los próximos días, pues disfrutar de las representaciones de la Escuela Municipal Antequera Teatro. Va de clásicos, será el 11 y el 12 de junio, las entradas ya están a la venta y bueno, se puede disfrutar también de las distintas representaciones, que no será la única en las próximas semanas. Y la zambra entre el flamenco y la copla de Pedro Gordillo llegará a Cartaojal el próximo 13 de junio, dentro de esas actividades de la promoción del flamenco a partir de las 8:30. Será una conferencia también ilustrada sobre el flamenco. Y el conjunto arqueológico, bueno, que también el 14 de junio tiene una actividad interesante, personajes andaluces relevantes de la historia del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera, para conocer a aquellos que han marcado ese dolmen del que hoy disfrutamos. Ya saben que tienen que meterse en la web del conjunto arqueológico para inscribirse en este tipo de actividades. Y hoy se han presentado también los talleres y las escuelas municipales, las actividades de fin de curso de cada uno de esos talleres para que puedan también disfrutarlas. Ya ven que desde el día 18 hasta el 28 lo colgaremos también en las redes sociales para que no se pierdan nada, pero ahí tienen todas esas actividades de las que también se va a poder disfrutar en el patio del ayuntamiento, en ese escenario para hacer el fin de curso más cultural. Y el 13 y 14 de junio les recuerdo que Pluto también será una de las representaciones de la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la tarde. Las entradas también pueden ya adquirirse por giglon.com. Y las noches clásicas, que también se ha presentado hoy, llegará al patio del ayuntamiento el 24, 25 y 26 de junio con diferentes actividades que llenarán también de estos clásicos las noches ya de verano en ese patio del consistorio. La entrada es libre, hasta completar aforo. Bueno, pues ya ven, comienzan ya a conocerse algunos de esos ciclos del verano. Hablamos también de ese Festival Indian que le contábamos la semana pasada, que llegará el día 30 antes del Blues, que conoceremos el cartel próximamente. También tenemos que conocer en las próximas semanas cómo será ese Festival de la Luz para la celebración del 10º aniversario del Patrimonio Mundial Dólmenes de Antequera. Un verano en el que no vamos a parar, porque también las próximas semanas conoceremos cómo
cómo será ese ciclo turístico de verano Antequera Luz de Luna. Todo eso se lo iremos contando el próximo martes aquí en este espacio de Kilómetro Cero. Yo, como siempre, les doy las gracias por estar ahí y que disfruten y pasen buena semana. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Adiós.